Bienvenidos a esta cápsula económica en la que analizaremos los resultados del PMI correspondientes a Colombia para el mes de abril. Como es tradicional, vamos a iniciar con un breve resumen de las principales noticias internacionales del último mes. Bien, analizaremos entonces los resultados del Producto Interno Bruto para los Estados Unidos para el primer trimestre del año. Seguiremos con la importante noticia que se produce por primera vez en la historia de los Estados Unidos de un fuerte aumento en los rendimientos de los tesoros, pero concomitante a esta situación, una salida importante de capitales. Volveremos sobre el tema de los aranceles recíprocos, del cual hablamos hace un mes, con un poco más de detalle, tratando de ver qué tan importantes son las oportunidades para un país como Colombia de ese tipo de aranceles. Finalmente, hablaremos del PMI para Colombia y, en realidad, nuestra interpretación de qué está pasando con la industria en el país. Muy bien. Ustedes observan en esta diapositiva, en color rojo, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos en el primer trimestre del año. En barras grises se encuentra el crecimiento de los Estados Unidos en el cuarto trimestre del 2024. Como se puede observar en el extremo izquierdo de esta diapositiva, la economía de los Estados Unidos cayó en 0.3% en el primer trimestre del año. Y esa caída estuvo especialmente explicada por dos componentes. En primer lugar, por el componente del gasto público, que tuvo una pequeña contribución negativa al crecimiento. En realidad, el elemento más importante que explica el mal comportamiento de la actividad económica en los Estados Unidos corresponde a las importaciones. Las importaciones tienen una contribución superior a 7 puntos porcentuales negativa. Las importaciones restan al crecimiento de la economía. Y esto ya lo habíamos anticipado. Sabíamos que los importadores en los Estados Unidos se anticiparon a las decisiones del presidente Trump, aumentando las importaciones en el mes de enero y en alguna parte del mes de febrero, con lo cual las importaciones crecieron más del 42%, también batiendo récords desde el punto de vista de importantes crecimientos en las compras al exterior. Bien, hacia el futuro es probable que estas cifras mejoren. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener el efecto anticipatorio de las importaciones que tuvimos en el primer trimestre. Es decir, los importadores ya están sujetos a incrementos en aranceles y por lo tanto probablemente ese boom de importaciones no lo volveremos a ver. Sin embargo, las proyecciones de crecimiento para los Estados Unidos son de todos modos bajas. Son positivas, pero son bajas frente a lo que teníamos estimado hace apenas unos meses. Muy bien, pasemos a ver qué es lo que ha venido sucediendo con las bolsas y aquí analizamos la situación de algunos índices accionarios en Estados Unidos desde el 21 de enero, el día siguiente a la posesión del presidente Trump, hasta el día de hoy. Ustedes pueden observar que si bien las bolsas se han recuperado un poco en el sentido de mostrar crecimientos menos negativos, estas siguen cayendo en cifras que son bastante considerables. En el caso particular del Nasdaq, vemos caídas muy significativas que todavía están lejos de recuperar los niveles previos a la posesión del presidente Trump. Y en cuanto a la noticia que les había comentado, bueno, esta noticia es bastante particular. En la historia de los Estados Unidos siempre ha existido una relación positiva entre los rendimientos del tesoro en los Estados Unidos y el valor del dólar frente a otras monedas en el mundo. Por eso ustedes observan en la mayor parte de esta gráfica una correlación positiva. Es decir, cuando aumentan los tesoros, que es la línea color rojo, también aumenta el valor del dólar frente a otros países. ¿Por qué? Porque simplemente hay un mayor retorno en los Estados Unidos y los capitales están deseosos de ir a ese país para aprovechar esos retornos grandes.
Bien, la situación que hemos visto en el último mes es particularmente distinta. Lo que observamos es un crecimiento importante de esos rendimientos, pero vemos una pérdida del valor del dólar frente al resto de monedas del mundo. Y eso se debe simplemente a que los inversionistas del exterior no están dispuestos a seguir comprando bonos del tesoro. O los inversionistas de los Estados Unidos han encontrado refugio en títulos europeos, por ejemplo, para sus inversiones. Y esta es una situación muy particular. Es una situación muy común en países emergentes como Colombia, cuando tenemos un fuerte incremento en el rendimiento de los TES. También vemos con mucha frecuencia una desvalorización del peso colombiano, pero no era típica de los Estados Unidos. Podríamos decir que con lo que está ocurriendo, Estados Unidos entra al club de las economías que presentan síntomas de países emergentes. Muy bien, vamos al tema de los aranceles recíprocos. Habíamos visto que a principios del mes de abril el presidente Trump había decretado aranceles recíprocos que se supone que son proporcionales a las trabas arancelarias y no arancelarias que otros países cobran a los productos norteamericanos. En este sentido, veíamos países como Vietnam con tasas de impuestos recíprocos del 46%, Suiza con tasas del 31%, la Unión Europea con tasas del 20%. Para Colombia y la mayor parte de los países de América Latina, con excepción de Venezuela y Nicaragua, la tarifa que se nos puso fue del 10%. Bien, el 9 de abril, el presidente Trump moderó estas medidas poniendo un arancel general a todos los países del 10%, incluyendo a Colombia, que tiene un tratado de libre comercio con ese país. Bien, la suspensión de estos aranceles realmente se logró por 90 días. Y en este momento hay muchos países que están tratando de negociar, como Colombia, especialmente que tiene un TLC, que ese 10% se convierta en cero. Pero, ¿qué puede pasar cuando se cumplan los 90 días después de la suspensión de estos aranceles? Bueno, en realidad vamos a tener varios efectos y efectivamente hay algunos elementos positivos. Lo primero es que Colombia tendría un incremento en el arancel del 10%, que en realidad es el incremento mínimo de arancel que tuvimos en los Estados Unidos. Es decir, Colombia no pierde competitividad frente a terceros países en el mercado norteamericano. Por otro lado, vamos a ver un aumento de la competitividad del producto colombiano en mercados donde los aranceles se van a subir más del 10%. Por ejemplo, efectivamente, el café proveniente de Vietnam o los zapatos que provienen de Vietnam van a tener incrementos muy fuertes, con lo cual se abre un espacio para que el producto colombiano gane terreno en el mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, hay algunos elementos negativos que hacen que estos beneficios positivos incluso puedan ser contrarrestados. Lo primero es que ante un incremento tan fuerte en los aranceles, el consumidor en los Estados Unidos puede reducir su demanda por bienes de todos los países que exportan a los Estados Unidos. Es decir, la torta, el tamaño que tienen las exportaciones de otros países hacia los Estados Unidos en ese mercado se va a reducir. En segundo lugar, podemos ver un efecto global de menor crecimiento que de todos modos hace que las exportaciones de Colombia, no solamente a Estados Unidos, sino a otros países, también disminuyan. Por ejemplo, las exportaciones a países como la China o incluso algunos países europeos que van a tener aranceles fuertes y que van a haber reducido su crecimiento. Y en tercer lugar, hemos mencionado antes y lo ratificamos ahora, que los productos de países que van a tener fuertes incrementos en aranceles en Estados Unidos pueden terminar viniendo a países como Colombia en forma de dumping, en forma de exportaciones masivas a muy bajo costo, y eso puede tener consecuencias negativas sobre el país. En el
en el conjunto no es fácil saber si vamos a tener un efecto positivo o negativo de estas medidas arancelarias. Bien, vamos ahora a la economía colombiana y lo que ha sucedido con el ICE, el indicador de seguimiento a la economía. Para el mes de febrero tuvimos un ICE que creció el 1.8%. En lo corrido de este año vamos creciendo un 2.2%. Esta es una buena noticia. Sin embargo, nosotros anticipábamos que estas cifras de crecimiento fueran algo más altas. Por esa razón, el Banco de la República ha anunciado un recorte en términos de su expectativa de crecimiento para la economía colombiana, del 2.8 al 2.6% para este año. ¿Qué pasa con nuestro PMI? Bueno, aquí hay unas noticias positivas. Fíjense ustedes cómo el PMI pasó de 49.1 al 51.4. 49.4 al 51.4. Es decir, una mejora de 2 puntos porcentuales. Y pasamos de un terreno por debajo del umbral de 50 a un terreno por encima de 50. Es decir, efectivamente pasamos de crecimiento en la variación secuencial de la industria a un crecimiento. Eso es una buena noticia, no hay la menor duda. Sin embargo, este PMI viene acompañado de una noticia no tan positiva, y es que las expectativas de producción a los próximos meses se han visto de alguna manera resentidas. Es decir, los empresarios colombianos son menos optimistas sobre sus niveles de producción en los próximos meses. Bien, ¿a qué se puede deber eso? Sobre todo si las ventas de comercio al por menor tienen un resultado tan positivo. ¿Por qué la industria manufacturera en Colombia realmente no muestra una contundente recuperación, mientras que las ventas de comercio al por menor sí lo hacen? Nuestra explicación más importante radica en que buena parte del incremento que estamos viendo en las ventas de comercio al por menor está constituida por bienes duraderos como automóviles, electrodomésticos, muebles para el hogar. Y muchos de estos elementos son o tienen un componente importado relativamente significativo. Entonces, estamos viendo crecer esas ventas, pero lamentablemente el producto colombiano no alcanza a suplir esas necesidades, y son los bienes importados los que están de alguna manera recuperando algún terreno en el mercado doméstico. Bien, con eso terminamos nuestro análisis de la economía colombiana y mundial para este mes. Los esperamos el próximo mes con más noticias del PMI para Colombia.